Permiso para quitarme el tapabocas. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio post pandemia, la nueva normalidad. Desde los espacios del CONADIS, y en este caso saludamos a la compañera Zoraida Ramírez, quien nos acompañará en este conversatorio. Saludamos también por tercera vez nuestra participación en la FILBEN 2020, que estaremos realizando de manera obligada, virtualmente, no físicamente como estábamos acostumbrados, pero en esta oportunidad estaremos desde el nuevo espacio que nos impone la realidad post pandemia. Leer descoloniza. Ese es el lema de la FILBEN de este año, a la cual los invitamos a todas y a todos para que participen de las formas como puedan, como quieran, pero desde esta nueva realidad. Tenemos entonces en estos espacios de conversatorio realidades que mostrar desde una mirada afro-venezolana, realidades que compartir y que conversar con todas ustedes desde nuestra visión de teletrabajo, desde nuestra mirada desde allí, de cómo nos ven, porque nosotras no somos los que imponemos las formas de relacionamiento, nos las están imponiendo y vamos adecuándonos, pero teniendo presente el cómo nos ven los otros, estudiando esas realidades, nosotros pudiéramos cambiar las formas de relacionamiento entre nosotros. Nosotros tenemos también unas formas de relacionamiento antiguas, pasadas de generación en generación, que es nuestra oralidad. Pudiéramos también por ahí permear nuestras fortalezas desde la oralidad como comunidad afro-venezolana para potenciar nuestro relacionamiento. Es una herencia nuestra esa forma de relacionamiento y debemos potenciarla desde esta realidad. También los jóvenes y las jóvenes, cómo nos miran y cómo debemos mirarnos, cómo potenciar nuestro relacionamiento desde la juventud, el relacionamiento también de las mujeres, desde esa realidad impuesta, desde una virtualidad. Cómo las mujeres afro-venezolanas se sienten y sienten esta imposición desde una realidad que las aparta de tocarse, de mirarse realmente a los ojos, de ese cuidado por la vida y por los nuestros que siempre hemos ejercido y que hemos heredado. Cómo nos miramos relacionándonos con el otro a través de un espejo, que es bien difícil construir una realidad desde un espejo, porque te ves al revés. Cómo nosotros le damos esa realidad como mujeres, cómo nos miran los otros y las otras, cómo nos mira el hegemón, quien está realmente detrás de todo esto. Invitamos a Stuart Millán, a Genis Delgado y a Zoraida Ramírez a compartir este debate, esta conversación, como nos vemos en estas realidades. Hoy nos acompaña Stuart Millán, quien también tiene cosas puntuales que decir sobre esta realidad que nos está afectando a todas y a todos. Nosotros tenemos mirada, por ejemplo, de cómo la juventud se ha relacionado en estos tiempos y cómo esta normalidad les afecta, cómo se han buscado las formas de relacionamiento, de acortar las distancias de una u otra forma, y quizás ellos han encontrado la vía más expedita, que son las TIC. Cómo las mujeres se han visto afectadas, no solo desde sus empleos, desde esa realidad, desde la nueva normalidad que apunta hacia un trabajo en casa, y como ellas que nunca han estado en casa, las mujeres afro-venezolanas son del espacio público, porque han tenido que ganarse la vida, el pan para ellas y para sus hijos desde toda la vida. No como los feminismos que dicen que las mujeres han estado enclaustradas dentro de sus hogares y que luego han salido a través de la formación personal hacia el espacio público. Las mujeres afro-venezolanas no han abandonado el espacio público.
lo vienen haciendo y ejerciendo y continúan haciéndolo, y esa mirada también hay que darla, como las mujeres afrovenezolanas bajo esta realidad se han visto afectadas. Otra parte de la afectación también es en los tiempos de pandemia, cómo hemos convivido, cómo hemos reaprendido a convivir nosotras y nosotras desde nuestra mirada afrodescendiente. Stuart Millán, te dejo entonces para que inicie desde la parte que te toca de cómo se vive esta realidad post pandemia. Bueno, primero que nada, permiso para retirarme la boca. Agradecer esta oportunidad nuevamente a los compañeros de CONADECAFRO, nuestra amiga Norma Romero, y a los compañeros de CONADIS por esta oportunidad de compartir con la sociedad venezolana nuestras preocupaciones, como bien señalaba Norma. Bueno, una de las principales cosas que nosotros hemos visto y que apreciamos, que nos llama a revisar esta nueva normalidad, tiene que ver con el tema laboral, indiscutiblemente. Como bien señalaba la compañera Norma en la introducción, las mujeres y los hombres afros se deben a un espacio público, y ahí debemos hacer memoria en que particularmente esta modalidad del teletrabajo, ¿qué tipo de teletrabajo? Se está pensando desde los grandes centros hegemónicos de poder que están coordinando todo esto para los afrodescendientes y las afrodescendientes, incluso para la diáspora africana en general. Así es. Porque aquí se pone en evidencia, bueno, esto que llaman ahora los trabajos esenciales o no, la funcionalidad del trabajo. Quién cumple con funciones de servidumbre, quién cuida a los ancianos, quién cuida a los niños, las niñas. Bueno, generalmente son afrodescendientes. El trabajo de los afrodescendientes implica la corporeidad, la movilidad, la siembra, estar en las calles, actividades que son catalogadas en algunos espacios como economía informal, son las que sustentan casi el 70% de la población de la diáspora africana, no hablo solo de Venezuela. Entonces, bueno, esto nos afecta a ver qué tipo de trabajo, qué tipo de ocupación se piensa, sobre todo para las mujeres y varones afro, si prestamos atención al tratamiento que se da a la imagen de los hombres y mujeres afro en las redes. No es un secreto para nadie, ya en el siglo XXI de hiperconexión, los estereotipos que existen sobre todo como objetos, y objetos de distintos usos. Quizá el más conocido, el más naturalizado y el más violento tiene que ver con la sexualidad de varones y mujeres afro. Sobre eso, bueno, habría que hacer toda una disertación de cómo, bueno, las redes de información, llamadas los rebaños digitales, van perfilando a través de distintos medios, televisión, radio, entretenimiento, entre comillas, y esa personalidad virtual que se crea, bueno, allí pues hay un límite y delgado hilo entre darle continuidad e incluso perfeccionar, corregir de alguna manera esa asimetría que hay entre las mujeres afrodescendientes que dedican su calidad de tiempo, su conocimiento sobre la crianza, su herencia a los hijos de terceros, mientras que sus hijos son cuidados, bueno, en el mayor de los casos, y por fortuna, eso es una de las formas de antifragilidad, porque yo personalmente no comparto mucho el término de la resiliencia, y después en otro momento podríamos hablar por qué. Uno de los rasgos de antifragilidad es, bueno, darle sus hijos al cuidado de las hermanas mayores o las abuelas, y eso hace que los niños y niñas estén en entornos más saludables para su salud mental que aquellos que crecen en espacios urbanos. Y ahí sería lo otro interesante, ¿no? Ya viendo las características del teletrabajo y que quienes, digamos, se han sumado a esta dinámica por una u otra de las vías de lo que hoy llaman emprendimiento, bueno, también se someten a un proceso de lo que llaman algunos teóricos, y recuerdo en este momento a alguien que es muy conocido, gracias a Dios, que es Will Chung Han, un teórico de Sur Corea, que habla de las sociedades del cansancio, o sea, cómo a través de una violencia en nuestras neuronas, por el sobreestímulo de información, nos cansamos
y solo queremos decidir que termine el proceso. Entonces aquí, si no revisamos este proceso, primero pudiésemos estar aceptando condiciones de trabajo más esclavizantes, sí, por decirlo, hay que buscar otra manera, pero más esclavizantes y más agresivas sobre nosotros mismos, al trasladar el espacio laboral a la plaza. Pero también podría ser una oportunidad donde, corrigiendo esas asimetrías, por ejemplo, las mujeres afro que han prestado servicio y acompañamiento y son terapeutas, son de todo con los niños, bueno, pudieran educar a las mujeres que quizás siendo afro fenotípicamente, más no en su identidad cultural, bueno, corregir esas asimetrías y encauzar ese proceso de crianza, bueno, de una forma más equitativa, y así los hijos propios de estas mujeres afro y sus padres, bueno, van a disfrutar de aquello que no tuvieron por mucho tiempo, que es la ausencia de padres y madres, ¿no? Eso es algo que desde espacios como estos, y en el marco del Deseo Internacional para los Afrodescendientes, y en este proceso de reconfiguración de la economía y de las relaciones sociales en general, pues debemos considerar. Y allí, bueno, la salud mental, digamos, es uno de los temas que yo quise traer a este espacio. La salud mental vinculada sobre todo con la identidad. La identidad de los afrodescendientes, y fíjense que afro se usa a veces para muchas cosas, ¿no? Pero lo afro, a la imagen de África y negro, conjugan por primera vez en la historia del siglo XX, y ahora hay un proceso de reconfiguración, la idea de que todos los esclavizados son negros. Y no todos los esclavizados son negros. Pero eso, digamos, dentro del mundo de las redes de información conviene a un poco a disfrazar ese discurso de democracia de colores, el mestizaje, que te dicen que, bueno, no, en las redes aparecen gente de colores, en los programas, aquí la esclavitud no es como te lo pone el formato de raíces de Estados Unidos, parece que solamente los negros de Estados Unidos, de América, son los que tienen conciencia de lucha de clase y todas esas cosas, ¿no? Y no, cuando revisamos en los países de nuestra América, en los países del continente madre de África, bueno, también hay reflexión política, hay producción de pensamiento, pero está ese gran abismo de la identidad, ¿no? Donde nuestros jóvenes y nuestras jóvenes son carne de cañón, pues, para meterse en estereotipos quizá violentos, ¿no? Hablo de guerra, el caso de Nigeria, por ejemplo, es muy interesante estudiar las juventudes nigerianas, cómo responden a su realidad y cómo eso se reproduce, por ejemplo, en Estados Unidos también, ¿no? La movilidad, la posibilidad de no salir, de no encontrarse, de no bailar, de no cantar, de combatir tanta información tóxica que hay en las redes para los jóvenes en la constitución de su identidad, es otro punto que, digamos, en el marco de todas estas cosas se podría hacer. Y la administración de justicia, ¿no? Entonces, todo este tema del ciberacoso, la sobreexposición de varones y hembras. Aquí el tema de género, el género humano. O sea, tendríamos que cuidar, ser muy cuidadosos con que estas formas de teletrabajo no terminen de deshumanizar lo que nos queda en nuestras relaciones. Y quisiera cerrar, si no sé si hay tiempo, ¿no? Hablando un poco, quiero referir una anécdota. Una discusión que hubo en uno de estos chats, estos espacios que ahora han sido nuestros nuevos espacios de socialización, bueno, de una red que no voy a dar el nombre, pero hay una discusión, se abre un grupo para hablar de los temas, bueno, cómo nos afecta esto. Y una persona que fenotípicamente no responde al estereotipo que nosotros, y me incluyo, identificamos como afrodescendientes, publica una nota referida a un autor africano, pero no se dice explícitamente. La mayoría de las personas que participan en el grupo, fenotípica, ideológica, política y todos los demás indicadores políticos que se exigen para que la gente sea reconocida como afrodescendiente, tenían todos esos indicadores. Y la persona pone el término de necropolítica. Inmediatamente esto generó una reacción entre varias personas adversando el término, automáticamente. Y no se detuvieron a pensar, primero, ¿quién enuncia la categoría? Se trata de un filósofo camerunés muy importante,
no solo para los afrodescendientes de la diáspora, sino para toda la lectura del sistema global de dominación que es Achille Mbembe, de origen camerunés. Y Necropolítica describe, quizá de manera más expedita, la situación que vivimos ahora con el COVID, donde nosotros que hemos sido objeto de políticas para la muerte y con asimetrías políticas, acceso a la salud, a la información, hoy con un estornudo podemos decidir con el uso, ¿no?, del tapaboca, con el respeto, ¿no?, de las medidas de bioseguridad, expandir la muerte. Entonces el teletrabajo encierra toda esta complejidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no hacer una necropolítica de estas nuevas relaciones sociales. La palabra necropolítica, que fonéticamente puede hablar de negropolítica, habla de la política para la muerte, de la necropolítica, y si bien, como se argumentaba en ese espacio, ¿no?, luego que se hizo las aclaratorias, bueno, es más fácil decir políticas de la muerte. En este momento del decenio internacional para los afros, de reimpulso y de reconstrucción de las nuevas relaciones sociales, bueno, es importante documentarnos sobre lo que dicen los africanos sobre estas problemáticas. Que hagamos parte de la deuda histórica que hay, es que, bueno, ¿qué país, qué continente tenemos nosotros conciencia que ha vivido más pandemias que el continente africano? Y entonces sería reforzar la neoesclavitud, pensar que en el continente africano solamente hay víctimas, que no hay políticos, que no hay médicos, que no hay gente con ganas de vivir y de enfrentar esta pandemia. Entonces, bueno, agradeciendo nuevamente estos espacios y aprovechando que en el contexto de la FILBEN 2020 ojalá existan textos de este filósofo camerunés y de otros tantos del siglo XXI y del siglo XX que no conocemos. Frank Fanon, Eric Williams, Sylvia Wynter, o sea, hay que romper las barreras idiomáticas, pero eso sí, nosotros que estamos en instituciones o aquellas que tienen conciencia de militancia, bueno, cuidar mucho, no repetir la automatización, porque podríamos estar haciendo un flaco favor a la revolución, y a la revolución hablo del cambio de mente, o sea, la evolución que tenemos, que hemos experimentado como sociedad en este momento se ha potenciado. El tema de la 5G, la hiperconexión, también habla de una exhibición de la transparencia, que es el otro nivel de relaciones del que habla Will Chung Han, que es fíjense que ha hablado de pensadores que no están ubicados en los centros hegemónicos de poder, es decir, no vienen ni las universidades norteamericanas, ni británicas, ni francesas, ni germánicas, ni de Europa del Este, y eso tiene mucho que decir. Porque si bien se ha dicho que el racismo es una construcción social y todas esas cosas, lo que no podemos negar es que incluso en las redes el fenotipo determina o perfila esa información que inconscientemente tenemos y nos lleva a ganar confianza sobre un medio u otro. Entonces la pigmentación, que puede ser un producto de adaptación a un medio o del uso de una prenda prolongadamente, como en este caso, este velo que yo tengo de los hermanos saharauis, a quien les envío un saludo y mi solidaridad en el momento de lucha que están enfrentando actualmente. El uso prolongado de esta prenda en una zona del África subsahariana, bueno, generó los bereberes blancos más pálidos, que son los que tienen una pigmentación más parecida a esta, a lo que yo tengo, incluso más claro. Entonces la diversidad cultural, la interculturalidad, debe ser interpretada sin reproducir estos cánones de exclusión. Bueno, muchas gracias y espero sus comentarios, inquietudes, aquellos que quisieran seguir con estos temas. Bueno, aquí estamos siempre a la orden. Gracias, Stuart, por la excelente participación que has tenido sobre el tema de la pospandemia y el teletrabajo. Muchas gracias. Argenis Delgado, quien nos disertará en este segmento del conversatorio sobre un tema que le atañe, que le apasiona y que espero que la comprensión del conversatorio dé para mucho más, como creo que así será. Argenis Delgado. Okay. Buenas tardes, con su permiso. Sí. Bueno, Norma, tú dices que el lema de la FILBEN 2020, leer descoloniza. Y yo estaba ahí escuchando
tras bastidor, y decía como Freire, si leer descoloniza, es necesariamente leer la realidad, que va más allá de la lectoescritura, ¿no? Y en este momento histórico de pandemia y de nueva normalidad, esa realidad pareciera que es una realidad virtual, pareciera que la realidad virtual es la realidad concreta, y eso nos lleva entonces a reconfigurarnos. Y yo tomaba nota por aquí de una compañera, Belén Orsini, que hace tiempo me decía, bueno, esta pandemia, ella es embajadora de Venezuela en Benín, y me decía, esta pandemia es un resetero mundial. Y me decía además, es la eliminación selectiva de los condenados de la tierra. Fran Fano pues hablaba de los condenados de la tierra en la zona del ser y la zona del no ser. Y esto nos lleva a la reflexión, si es una eliminación selectiva de los condenados de la tierra, ¿quiénes somos los condenados de la tierra? ¿Para quién está hecha la pandemia? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Es un proyecto real de eliminación de esa zona del no ser? Y si la pandemia es una pandemia racializada, como efectivamente lo manifiestan ya los diferentes hechos a escala mundial. Veíamos en los Estados Unidos, precisamente con este tema de la virtualidad, las vidas negras importan, y precisamente en el marco de la pandemia cómo se generan protestas, se generan conflictos que se evidencian a través de las redes sociales, que es una de las estrategias que tiene el movimiento Black Lives Matter, ¿no? La vida negra importa. Y el tema que a mí me apasiona fundamentalmente es el tema de la educación, el tema donde tengo una práctica, una práctica concreta. Y entonces escuchaba teletrabajo, es la educación virtual, un teletrabajo también. Esa es otra reflexión que nos mueve la nueva normalidad. Y la nueva normalidad pareciera ser que es un confinamiento entonces mundial. Y nosotros como afrodescendientes venimos de esa experiencia de confinamiento, de la resistencia y de la resiliencia. Para eso nosotros, ese tema no es nuevo. Porque cuando hablábamos de la experiencia de los barracones, y de los barracones íbamos a los cumbres, bueno, cómo nos escapamos entonces de una realidad, de un confinamiento que éramos sometidos y buscábamos nuevos pasos. En este momento histórico entonces, ¿cómo escapamos de ese confinamiento mundial para obligarlos a entrar a una nueva era que muchos han denominado la era de la singularidad o transhumanidad? ¿No? Todo el mundo confinado en su casa con redes sociales. Y bueno, nosotros los afro, como siempre hemos sido personas resistentes y resilientes, ¿cuáles serían las estrategias? Nunca nos hemos quedado, ¿no? Nunca nos hemos dejado someter y siempre estamos en la expectativa. Ahora, en esta era de la singularidad, la transhumanidad, el denominador común es la individualidad. Mientras que usted esté confinado en su casa, mientras que usted esté apartado de la sociedad, está en un estado de permanente educación, de permanente deshumanización y alienación con los medios, ¿no? Que se van a convertir ahora en los nuevos docentes, se van a convertir en los nuevos pedagogos, los nuevos políticos, desde su hogar, pero en un marco de individualidad, de separación del contexto. Y nosotros, bueno, como afrodescendientes, ¿cuál sería la propuesta la respuesta a esa situación? La respuesta debería ser solidaridad versus individualidad. ¿Y cómo nos replanteamos una solidaridad? Desde las diferentes comunidades, porque ya no es la comunidad de la comuna, del consejo comunal, sino que ahora entra en vigencia una nueva comunidad, que es una comunidad virtual. ¿Cómo nos replanteamos la solidaridad de esas comunidades virtuales? Porque ya, bueno, nosotros nos hemos replanteado una nueva geometría del poder, que son las comunas, los consejos comunales. Pero ahora nos agarra por sorpresa la comunidad virtual.
Entonces eso implica una reconfiguración de lo educativo, pero también de las formas organizativas de la sociedad venezolana y mundial. Porque ahora con redes sociales, Twitter, Facebook, Internet, se intercomunica tras escala, local, regional, mundial, en segundos. Ya no necesita viajar en un avión, se comunica con el resto de la humanidad en segundos. Pero, ¿bajo qué proyecto? Entonces, nosotros ahí estamos replanteando en CONADECAFO el tema de los cumbres virtuales. Ok, bueno, ya en el cierre de esta sesión, de esta conversa, vuelvo sobre lo que empezamos, sobre el inicio. El lema del FILBEN 2020, leer desbloquea. Y si leer desbloquea, ¿cuál es la lectura? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los referentes? ¿Cuáles son los y las autores afrodescendientes africanos que debemos motivarnos a reivindicar? Por el tema del bloqueo y de la colonización, precisamente pasa por algo que han denominado muchos autores, racismo epistémico o epistemicidio. Y si nosotros queremos hacer justicia epistémica, eso pasa necesariamente por el reconocimiento de esos autores de la zona del no ser, como diría Frank Fanon. Y la coyuntura de la nueva normalidad debe permitir entonces convertirse, o sea, en una propuesta para salir al paso, ¿no?, de este confinamiento. Y si las redes sociales sirven para enajenar, también sirven para liberar. Y precisamente hay muchas páginas, hay muchos grupos, hay muchas plataformas que están ahí a la disponibilidad. Y bueno, el tema es cómo en la sociedad de la información la convertimos en una sociedad del conocimiento. Esa es la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Argenis, por tu disertación, y las invitamos y los invitamos a seguir entonces a la FILBEN y los temas que nos leamos nosotros, entre nosotros, los de izquierda afro, recordando siempre que desde la NOAL se firmó un acuerdo contundente y son nuestros amigos y amigas africanas quienes nos vienen levantando la mano y con su voto contundente en Naciones Unidas nos vienen fortaleciendo. A esos autores es a lo que se refirió Stuart y a lo que se refiere Argenis, que debemos leer con una mirada desde acá, cómo nos fortalecemos desde el sur global, con las lecturas necesarias para seguir avanzando en esta nueva realidad post pandemia, y los invitamos nuevamente a seguir a la FILBEN. Permítame quitarme el tapabocas para hacerle la invitación a que nos acompañe en este conversatorio a la camarada presidenta del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, CONAPDIS, de la licenciada Zoraida Ramírez. Bienvenida, Zoraida. A la compañera Norma Romero, desde la misión José Gregorio Hernández del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONACDI, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. En tiempos de pandemia seguimos haciendo revolución, y es así como nuestras personas con discapacidad, y gracias a nuestro gobierno revolucionario, ha seguido siendo atendida en aspectos fundamentales como la salud. En este sentido se han tomado todas las medidas necesarias para seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad, atención casa a casa, continuar con el apoyo de las ayudas técnicas, a través del carnet de la patria, identificar cada una de las necesidades de la población y los tratamientos necesarios ante el COVID-19. Pero además de eso, en la parte de educación se han establecido varios programas muy importantes, como educación en casa, o quédate en casa, o la escuela va a la casa, y desde allí la atención necesaria.
En este sentido, también se ha activado el programa Familia Senacoa para la atención vía redes sociales, WhatsApp, Zoom, y seguir atendiendo nuestros casos clínicos. Y lo más importante, mantener activa y viva todo lo que ha sido la organización, la parte social, la parte política, desde el Movimiento Socialista Unido de Personas con Discapacidad y de cada uno de los colectivos, organizaciones, las atenciones necesarias y activación de los protocolos necesarios para atender a nuestras personas con discapacidad. Otro aspecto importante a nivel comunicacional ha sido toda la activación en las redes sociales de los mensajes en lengua de señas y la atención a nuestras personas con discapacidad visual. Entonces seguimos trabajando y atendiendo a toda nuestra población.